Muy bien, hermanas, me da muchísimo gusto verlas. Buenas tardes a todas. Hoy es viernes 29 de mayo. Ya se nos fue otro mes, gracias a Dios, y estamos trabajando en nuestro libro. Seguimos todas aprendiendo de nuestro libro de No te compares, de la autora Shannon Popkin. Hemos orado por ella. Si ustedes recuerdan, ella se presentó en República Dominicana apenas la semana pasada y ya tengo el video. Ya está en redes el video, no está en mi canal, pero les voy a compartir el video. Hay un error al inicio, o sea, no sé si no grabaron al principio o no sé cómo estuvo, pero empieza en la conferencia, la bienvenida y todo, y las alabanzas, y de repente, ¡pras!, cortan las alabanzas y entra ella hablando y entra ya avanzada su conferencia, pero está muy buena. Yo se las voy a pasar después para que después se tengan un tiempecito mientras tal vez lavan los trastes o algo así, para que puedan escuchar de viva voz de ella su resumen y su enseñanza de los dos libros. Entonces ahorita ya regresó a su país, ya está en Estados Unidos y está concentrada en sacar su próximo libro. Entonces, pues esperemos en el Señor que todo esté muy bien. Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad de estar juntas hoy, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tus bendiciones. Gracias porque podemos confiar en ti, porque tú eres un Dios fiel, un Dios inmutable. Tú no cambias y las verdades de tu palabra no cambian, no caducan. Gracias porque todas las promesas son reales para todos los que somos tus hijos, Señor. Y gracias porque nos has adoptado y nos has dado la bendición de ser tus hijos, Señor. Eres tú el único Dios verdadero. Tú nos amaste primero, tú nos llamaste primero y nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Esta verdad es impresionante, y pensar que en nuestra condición pecadora, con todas las cosas que cada una de nosotras hemos hecho que son buenas y otras que no son buenas delante de tus ojos, Señor, tú nos has escogido para que podamos estar de tu lado, Señor, bendecidas, hechas hijas tuyas, Señor. Es una bendición enorme. Ayúdanos a seguir siendo transformadas, a querer seguir siendo transformadas, como Fabi lo comentaba hace un momento, a seguir siendo confrontadas por ti, Señor, para ser mujeres diferentes que reflejen tu gloria, Señor. Cada una estamos en un contexto diferente, pero todas estamos listas para aprender de ti. Gracias te damos por esto. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues bienvenida, Anel. Por ahí anda otra hermanita que no se había podido conectar, pero seas bienvenida. Bueno, hermanas, pues vamos a empezar con un chiqui resumen. Yo quiero invitarlas, por favor, si se van a su libro, que tomen por favor su libro a la página 244. El libro en la página 244 viene lo que es la parte para meditar, en la 244. ¿Cuáles fueron las dos primeras lecciones que vimos la semana pasada? Que ya está el video. La lección 1, retándonos con el versículo de Romanos 4, 7 al 8, por ahí Gaby puede ir anotando las citas bíblicas y después las puede checar en su Biblia. Romanos 4, 7 al 8 dice: cuando yo mido mi pecado mirando a los otros y en actitud repulsiva, lo único que logro es alimentar mi orgullo y mi confianza en mi propia justicia. En lugar de eso, yo debería mirar a lo alto. Dios, ten misericordia de mí, pecadora. Gracias porque Jesús hizo posible que mi pecado fuera limpiado. Entonces, si recuerdan la semana pasada, estuvimos analizando el pasaje del hombre fariseo y el hombre publicano, no republicano, publicano, que estaban en lo que era el templo y habían ido a orar. Y el hombre, este fariseo, siempre así como que, mírenme, yo soy perfecto, yo soy recto, yo cumplo todo, pero no soy como hablando del hombre publicano, ¿no? La lección 2 que aprendimos, basado también en el pasaje de Romanos 8:1, por ahí Gaby, para que lo notes, dice: ¿por qué insisto en entrar al tribunal vacío para defender mi caso? ¿Por qué importa tanto que alguien conozca mi pecado? El veredicto ya fue emitido, se ha levantado la sesión. Dios, gracias porque en Jesús he sido justificada. Nosotras hemos sido justificadas por precio,
el pecado fue pagado por Cristo y es una bendición tremenda. Es algo que de verdad el Señor quiso hacer por nosotras. Nosotras ni lo pedimos, hermanas. Nosotras éramos completas enemigas en contra del Señor y el Señor nos buscó, nos perdonó y nos ayudó a salir adelante y eso es una bendición enorme. Entonces, gloria a Dios por eso. Entonces, el día de hoy vamos a terminar nuestro capítulo 2 que se llama Comparar tu pecado y el mío. La lección 3 y 4 está basada en dos pasajes bíblicos que vamos a analizar previo a entrar a lo que el libro nos enseña. Entonces les quiero pedir a todas que saquen su Biblia y nos vayamos juntas a lo que es Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Si alguien quiere leer, si me levanta su manita o me dice yo, adelante, por favor. Aquí les voy a anotar el pasaje. Sí, Lucas 7, 36 al 50. Listo. Entonces, ¿alguien me lo puede leer, por favor? ¿Nadie? ¿Lo leo yo? Tienen sus micros apagados. Hermana Mari, ¿me lo puede leer, por favor? Adelante, por favor. Nada más que está apagado su micro. Sí, mi hermana, con mucho gusto. Gracias. La palabra del Señor dice de esta manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a rogar con lágrimas. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Muchas gracias. Gracias por leernos este pasaje. Este es el pasaje base para la lección del día de hoy. Hay otro pasaje más de Mateo, pero lo vamos a analizar más adelante. Entonces, antes de entrar al libro, antes de empezar a ver todos los detalles que ya previamente ustedes debieron haber leído y yo también, quisiera analizar este pasaje, que lo podamos analizar juntas para que si tienen alguna anotación puedan hacer alguna anotación sobre su Biblia o sobre sus hojas de anotación. Vamos a analizar qué está pasando. Quiero comentar que ese pasaje yo recuerdo muy bien
Es el pasaje, uno de los pasajes favoritos del pastor y autor que estuvo trabajando con nosotros, el doctor Chuck Lynch. Y él dice que para él es importante o le ha dejado impactado esta parte de la palabra de esta mujer que hizo lo que hizo. Entonces, vamos a analizar qué pasó. Fíjense, es interesante porque me puse a estudiar con mi esposo otra vez el día de hoy sobre este pasaje y es muy interesante encontrar detalles que no solamente vienen en el libro y que ya pudimos haber leído, sino otros detalles interesantes ante esta situación. Fíjense, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Fíjense, antes de esta situación que se presenta en lo que es Lucas 7:36, podemos ver los antecedentes del mismo capítulo. Y quiero que ustedes vean ahí mismo en sus Biblias que Lucas 7 es un capítulo largo. Si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesús viene de que en la cronología que Lucas usa, habla de que sana al siervo de un centurión. Ahí hay otra enseñanza fuerte. Habla también de que el Señor Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Esa enseñanza es hermosísima porque el Señor Jesús se presentó en el momento exacto, en el minuto exacto, para que fuera pasando la procesión para poder darle vida a ese joven, una resurrección. Ahí si lo quieren leer después, lo pueden checar en Lucas 7:11. Después tenemos en este mismo contexto lo que son los mensajeros de Juan el Bautista, estos hombres enviados por Juan para buscar a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? ¿No? Y esa charla que se da y lo que el Señor Jesucristo dice sobre Juan es maravilloso. Ahí lo pueden checar ustedes a partir del versículo 18. Y entrando a toda esta situación, el Señor Jesús, a lo mejor no por tiempo específico, viene haciendo todo esto previo a llegar a este punto, previo a llegar a que uno de los fariseos le invita al Señor Jesús a comer. Y hay varias cosas aquí. Fíjense, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. O sea, aparte de haber sido invitado para convivir y para estar en casa de este fariseo, le ruega al Señor. Nosotros hemos visto en los evangelios y hemos entendido lo que ha sido la verdad de la palabra de Dios y hemos aprendido que efectivamente el Señor Jesús accedía a ir a las reuniones, lo invitaban, él iba. Pero aquí vemos un detalle, este hombre le rogó. Y ahorita vamos a ver por qué le rogó. Entonces le dije que fuera a comer con él y habiendo entrado a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Hay muchísimos detalles de pensar que detalles como las mesas en ese tiempo no son las mesas como nosotros actualmente, que es una mesa alta y que tenemos una silla. Eso no estaba en ese tiempo, sino que la mesa era corta, era baja y todos alrededor se sentaban y se recargaban en la mesa. No era como llegar y sentarse como normalmente llegamos a sentarnos a casa, a nuestra casa. O si me invita, por ejemplo, la hermana Marisela, pues tiene una mesa alta con sillas. ¿Sí me explico? No era así. Entonces se sentó a la mesa, dice aquí. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora. Aquí viene un tercer personaje, hablando que Jesús estaba como personajes principales, pues estaba el Señor Jesús, estaba Simón, estaban todos sus discípulos, sabemos que estaban los discípulos, y muy probablemente, y yo digo que sí, porque más adelante lo dice el pasaje, había otros fariseos. ¿Cómo lo vamos a confirmar? En el versículo 49 de nuestro propio pasaje, si ustedes pueden ver, y si los que estaban juntamente sentados en la mesa. Entonces, no nada más era Simón, no nada más era Jesús, no nada más eran los discípulos, sino otras personas. ¿Ok? Entonces hay un grupo grande de personas en ese lugar. Y si se dan cuenta, la escritura no nos dice que hubiera damas, simplemente esta mesa grande de un lugar concurrido con mucha gente hablando o tratando de escuchar lo que Jesús decía. ¿Vamos bien? Fíjense. Versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Entonces viene un tercer personaje que es una dama, es una mujer. Qué triste que tengan que distinguir
en este caso a esta mujer, a esta dama, como una mujer pecadora. Eso quiere decir que muchas de las personas que estaban en ese lugar, en esa reunión, sabían quién era. No puedo decir que en algún momento la hubieran podido ver o simple y sencillamente la reputación de la mujer estaba en la mente de todo ese tipo de gente, ¿vale? Entonces, esa mujer llegó y dice aquí, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces, por ahí entró Katia. Bienvenida, Katia. Estamos en Lucas capítulo 7, versículo 38, 37. Entonces, esta mujer sabe que el Señor Jesucristo se encuentra en una reunión, que se encuentra en la casa de un fariseo que se llama Simón, y ella se presenta. Si se dan cuenta, no es invitada. ¿Ok? Tenemos una situación en donde Simón le rogó al Señor Jesucristo para presentarse a esta reunión. Entonces el Señor Jesucristo se presenta, ella no figura dentro de la gente invitada, pero ella va y se presenta. Y no se presenta con las manos vacías, hermanas. Se presenta con un alabastro de perfume. ¿Qué es un alabastro de perfume? Es un frasco, por llamarlo de alguna manera, un frasco que contenía algo de valor. En este caso es un perfume. En los tiempos del Señor Jesucristo, los perfumes eran valorados, me refiero a su alto valor monetario, al costo, dependiendo de lo que eran los ingredientes que formaban ese perfume. La Biblia en este caso no nos dice de qué era ese perfume, pero ella llevaba algo valioso. Era algo real también que las mujeres que se encargaban de dar su servicio en la prostitución, como las mujeres pecadoras señaladas en la Biblia, también siempre traían perfume. ¿Para qué? Para ungirse y para oler bien delante de los hombres que estaban con ellas. ¿Sí me explico? Entonces, esta mujer se presenta y lleva ese perfume. Entonces, pues estar ahí en esa reunión sabiendo que ella se dedica a esto, pues es muy fácil empezar a hablar o pensar y decir cosas. ¿Vamos bien? Seguimos en lo que es el versículo 38. Versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Entonces, esta dama, como ya lo dijimos, dice aquí el versículo, estando detrás de él en sus pies. O sea, para llegar a los pies de Jesús en una mesa normal, tendría que ponerse ella debajo de la mesa. ¿Estamos de acuerdo? Y debajo de la mesa, muy probablemente los de enfrente y los de al lado, pues no la van a poder ver. Pero la mesa no era como la mesa de nosotros, como ya les comenté, era un espacio, yo me imagino como una tabla gigantesca y todos se sentaban alrededor, porque no era una tabla alta, como las mesas normales. Entonces, los pies quedaban lejanos a la mesa y ellos se recargaban de forma directa en esa tabla. Entonces, aquí vemos más detalles porque dice que esta dama llegó por detrás de él y detrás de él, si él está así como recostado del lado de la mesa, pues sus pies quedan hacia afuera. Entonces queda completamente visible la actividad que esta mujer va a hacer. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? Bueno, pues llegó de forma directa a los pies del Señor y se puso a llorar. Ustedes han llorado, yo he llorado. ¿Por qué lloramos generalmente? Lloramos porque algo nos duele, lloramos de alegría, lloramos por varias circunstancias. Esta dama llegó a llorar a los pies de Jesús y con sus lágrimas empezó a mojar los pies de Jesús. Yo no sé si ustedes han llorado la expresión que dice llorar a mares, que no puedes controlarte y que estás llore y llore. A mí sí me ha pasado. Entonces esta dama llegó llorando de esa forma, o sea, llegó a derramar todas sus lágrimas mojando los pies del Señor. Y fíjese, ahí hay una cosa bien bonita porque dice a regar con lágrimas sus pies, o sea, es como si una manguerita se abriera y empezara a caer agüita en los pies del Señor Jesús, pero eran las lágrimas de esta mujer señalada como pecadora, ajá, y los enjugaba con sus cabellos. Entonces, enjugar con sus cabellos es agarró su cabello y empezó a como tallar los pies del Señor Jesucristo. Yo no me imagino
la humillación tan grande que es hacer eso. Ujú. Yo pasé en una conferencia, no, en un retiro de matrimonios, en donde se tuvo que lavar los pies de tu pareja. No sé si ustedes lo han hecho las casadas, lavar los pies de tu pareja, o no sé qué piensas de hacerlo. Así como que, ay, no, yo lavarle los pies, por ejemplo, a mi esposo, ¿no? Yo lavarle los pies a Gerardo, no. Sí, sí lo he hecho. Entonces, al hacerlo, es en el contexto que estamos hablando de esta dama, es una humillación, ajá, porque no conoces a la persona y tú llegas y ella con sus lágrimas y con su cabello empezó a limpiar los pies del Señor Jesús. Si no han hecho esa actividad con sus esposos, yo se los reto a que lo hagan. Es una actividad muy bonita. Entonces, en este caso, ella empezó a lavar los pies y enjugar con sus cabellos, y no solamente eso, sino que besaba sus pies y los ungía con perfume. Entonces, esta dama, y por ahí en el libro dice que esta dama era escandalosa, o bueno, escandalosa para las demás personas, por todos sus lloriqueos, así dice Shannon Popick, y sus besos, ¿no? Entonces, ella fue, lo besó, le besó sus pies, los enjugó con sus lágrimas y con su cabello te los talló, les quitó el lodito. Ahorita vamos a ver por qué, ahorita vamos a hablar un poco más del contexto. Y no solo eso, sino que abrió su perfume y le puso su perfume en los pies al Señor. O sea, yo no me puedo imaginar estar en el lugar y ver todo eso y no sentir algo, algo, pensar algo, ¿no? Al estar como espectador, al ver todo este tipo de situaciones, ¿qué harías tú? Entonces, está sucediendo todo esto y viene un silencio. La Biblia no nos dice que se escandalizaran, que empezaran a decir, no, la Biblia no nos dice eso. La Biblia solamente nos traslada, la palabra de Dios a partir del versículo 39, nos traslada al pensamiento del anfitrión. Si ustedes recuerdan, el anfitrión es un fariseo que se llama Simón. Entonces, viene aquí en el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, o sea, el anfitrión de la casa, dijo para sí, o sea, yo observo y mi mente inmediatamente empieza, ay no, o sea, pudiste haber dicho, no, si estuvieras ahí, ay no, esta mujer, ¿qué le pasa? ¿Está loca? Ay no, wow, muchas cosas pudiste haber pensado, pero la Biblia no traslada a la mente a los pensamientos de Simón, ajá, y él dijo para sí, ajá, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios es tan vasta, tan hermosa, tan llena, tan perfecta, que nos deja ver que este hombre en sus pensamientos, o sea, la palabra del Espíritu Santo, inspiró a Lucas para redactar que este hombre en sus pensamientos estaba cometiendo un juicio y que él estaba hablando de esa mujer. Entonces, muy probablemente se sintió tentado a decir algo porque pues es mi casa, yo invité a Jesús, ¿si me explico? Ese tipo de cosas, pero la Biblia no nos dice que él haya dicho algo, solamente que lo pensó. Y eso es lo más interesante, hermanas. Regresamos al versículo 39. Y emitió un juicio, y emitió un juicio doble. El primer juicio que emitió fue en contra de Jesús, porque dijo, si este fuera profeta, o sea, está cuestionando la veracidad de quién es Jesús. Si este fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca. Y ahí está el segundo juicio. Está emitiendo un juicio contra la mujer. Está mencionando que es pecadora. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos a un hombre que es un anfitrión en una reunión en su casa, en donde tuvo que rogarle a Jesús, y ahorita vamos a ver por qué tuvo que rogarle a Jesús de que se presentara a su casa a comer. Y llega esta mujer a limpiar los pies del Señor Jesús, a llorar, a enjugar sus pies, a ponerle un perfume. Versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, fíjense, respondiendo Jesús, ¿a quién, hermanas? A Simón.
¿Simón emitió alguna palabra? Ninguna palabra, porque todo fue en su mente, todo fue en sus pensamientos. Qué impresionante. Entonces aquí le dice, "Mm, entonces respondiendo Jesús, ¿a quién? A Simón, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. O sea, el Señor conoce tus pensamientos, el Señor conoce los pensamientos de Simón y le dice, tengo que decirte algo. Entonces él pone atención, así como, wow, ¿qué me tiene que decir el Señor, no? Una cosa tengo que decirte. Y él dice, sí, 41. Le cuento una historia. El Señor Jesucristo entra a hablarle a este hombre que en su mente ya emitió dos juicios, uno contra la mujer y uno contra el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le cuenta una historia. Y viene la historia y dice así, versículo 41. Un acreedor tenía dos deudores. Déjenme verlo acá en mi Biblia. Un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos te amaría más? Entonces el Señor Jesucristo le cuenta una historia a Simón para poder dar, mm, regresarle a Simón en sus pensamientos la respuesta al juicio que él ya hizo. Ujú. En primer lugar, le está diciendo, soy profeta, porque yo sé lo que tú piensas. Y en segundo lugar, le está poniendo a él que se ponga a compararse de alguna manera con la mujer. No Jesús con la mujer, no Simón con la mujer. Más bien, no Simón con Jesús, sino Simón con la mujer. Y le habla de dos deudores. Si ustedes recuerdan y leyeron por ahí en el libro, dice que Shannon pone el ejemplo como si una persona debiera $500,000 y una persona debiera $50,000 al banco y el dueño del banco te llama y te dice, ¿sabes qué? Mari, me debes 50,000, está saudada tu deuda, Mónica, tú debes 500,000, está saudada tu deuda. ¿Quién de las dos amaría más al banquero? Pues lógico, la persona a la que más se le haya condonado la deuda. Regresamos a Lucas 7, versículo 41, versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y entonces respondió Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Ujú. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces, aquí el Señor Jesucristo le hace ver a Simón que la comparación viene entre él y la mujer pecadora. Imagínense. Entonces, Simón juzga rectamente en ese ejercicio muy sencillo y le dice, pues la persona que debía más, pues va a amar más. Entonces el Señor le dice, justamente has juzgado. Y entonces ahora viene el juicio perfecto, único del Señor Jesús en contra de Simón. Le seguimos leyendo. Versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Ujú. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Si ustedes recuerdan lo que es la historia de lo que son los judíos, sus maneras de dar un buen recibimiento en tu hogar, era limpiar los pies de la persona que venía de la calle. Si ustedes recuerdan, en el tiempo del Señor Jesucristo, pues no había pavimento, no había calles empedradas, no había nada de eso y todo era tierrita. Y entonces también, pues no había tenis Nike, ¿verdad? Ni tenis Skechers. Todo el mundo andaba caminando con sus sandalias. Entonces las personas al andar en la calle caminando, simple y sencillamente ensuciaban sus pies. Cuando una persona llegaba a un hogar, siempre se le lavaban los pies y era una forma de mostrar respeto y de mostrar alegría y agrado porque llegara esa persona a mi casa. Y generalmente siempre había un sirviente que era el que lavaba los pies de los invitados, más no la persona que era la dueña de la casa. Entonces, lo lógico en un momento dado era que si el Señor Jesús llegaba a la casa de Simón, tenía que ser tratado de forma correcta al lavarle los pies. Eso era lo que tendría que haber pasado. Pero el Señor Jesús le dice a Simón esto. Ajá.
Versículo 44. Pues le recuerda que no le lavó sus pies. Dice, más esta, o sea, hablando de la mujer, acuérdense que ahorita estamos haciendo la comparación del Señor Jesús, empieza a hacer la comparación entre Simón y la mujer. O sea, va a empezar a emitir el juicio correcto y adecuado entre estas dos personas. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Es decir, no hubo un sirviente que haya estado conmigo lavando mis pies, usando una toalla o lo que se tenga que usar para limpiar mis pies. Versículo 45. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Fíjense, este hombre Simón no fue cordial, no fue, sí, cordial en recibir al Señor Jesús como efectivamente él se merecía en aquel tiempo. Y yo creo que actualmente, si alguien llega a tu casa, yo creo que le dices, bienvenida, Rebe, pasa. A lo mejor le doy un abrazo y le doy un beso, ¿no? Que seguramente muchas de ustedes lo han hecho con otras personas. Bueno, Simón no lo hizo. Tampoco hizo esto. Entonces dice que aquí esta mujer desde que entré no has cesado de besar mis pies. Y luego le dice en el versículo 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Entonces aquí está hablando de una situación en donde está esta comparación del Señor Jesús, con el libro se llama No te compares, sino que el Señor Jesús hace una comparación justa entre un hombre y una mujer. Entonces yo quiero leerles algunas cosas que estuvimos investigando. Dice así, Simón el fariseo no tuvo ninguna cortesía para con su invitado, no le dio un beso, no le dio un saludo, no ofreció agua para sus pies. Simón no era un simpatizante de Jesús. ¿Y por qué me atrevo a decir esto, hermanas? Porque si ustedes se dan cuenta en el versículo 36, dice así, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, le fue a rogar para que fuera a su casa. Ajá. Y muy probablemente, no lo dice la Biblia, sabemos que había más gente ahí, que había muchos otros fariseos. Muy probablemente esa invitación fue con engaño. ¿Ustedes recuerdan por qué andaban siguiendo al Señor Jesús? ¿Qué querían los fariseos encontrar en el Señor Jesús? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué lo perseguían? ¿Por qué lo andaban correteando? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Yo Hermana creo que Mari. querían encontrarle pecado, ¿no, Moni? Fabi, ¿otra vez? Querían encontrarle un pecado. Correcto. Querían encontrar que él se equivocara con algo para justiciarlo, para encarcelarlo y bueno, ya sabemos lo que pasó. Pero el Señor tenía su tiempo perfecto. Entonces, muy probablemente, la Biblia no nos dice eso, muy probablemente el Señor había entrado o había llegado a esta reunión con este fariseo y los otros fariseos estaban nada más para checar, a ver en dónde encontramos la falla para poderlo enjuiciar y acusar y hacer todo lo que querían. Por eso no le dio beso, por eso no fue amable para lavar los pies del Señor Jesús. Por eso no fue amable para ungir su cabeza con aceite. Ungir con su cabeza con aceite no era algo muy común que se hiciera, pero es algo más como para darle un honor a la persona que llega a casa. ¿Qué cosas hacemos actualmente? Bueno, yo recibo a alguien en mi casa, le digo que se siente, que se ponga cómoda, la abrazo, le digo bienvenida. Cualquier otra de esas cosas puedes hacer cuando alguien llega a tu casa. Pues Simón no hizo nada de esas cosas. En ese tiempo era lavar los pies, ahora no se estila lavar los pies, pero efectivamente nadie hizo algo por el Señor Jesús. Entonces, todos los fariseos solamente lo buscaban para saber si mentía en algún momento, solo lo buscaban para checarle alguna falta y ponerle una trampa. La mujer era una prostituta, lo sabemos. Ella llegó a Jesús por sus pies y estaba llorando. Ella estaba arrepentida de una forma profunda. Hermanas, cuando una persona no conoce de Cristo, ¿cómo es con respecto a las palabras que tú le puedas decir al hablarle del Evangelio? ¿Cómo se pone la gente? ¿Quién me dice? ¿Cómo se ponen las personas cuando tú quieres llegarles a compartir de la palabra? ¿Cómo es la gente? Rebe. Por lo general llegan a ser incluso hasta groseras, ¿no? O sea,
no quieren saber nada, pero pues como dice Jesús, ¿no? O sea, no nos rechazan a nosotros, lo están rechazando a él. Pero sí Correcto. llegan a ser de cierta manera incluso hasta prepotentes, ¿no? De que no, no me hables de eso, yo no quiero saber. Conocíamos a una persona, ¿no? Que una vez su mamá le dijo, ¿no? Lee tu Biblia y ella, no, pero tú lee la Biblia. Entonces, así es como se ponen las personas, nos saltan y todo lo contrario, ¿no? En vez de querer conocer más a Jesús, no me hables ¿Mm? de él, es lo que hace. No quiero saber. Muy bien, Rebe, fíjense, rechazan, son groseros contigo, no me digas nada, no quiero saber tu religión y pónganle el título que ustedes quieran. La pregunta sería entonces, ¿la mujer que llegó y besó los pies de Jesús era salva o no era salva? ¿Ustedes qué piensan? Aquí yo voy a hacer una controversia. ¿Ustedes qué piensan? Para haberse presentado al lugar en donde llegó, en la zona donde estaban los fariseos, metiéndose a una casa donde ella no era invitada, para buscar a Jesús y hacer lo que hizo, ¿ustedes qué creen? ¿Que era salva o que no era salva? Es decir, que ya habían sido perdonados sus pecados o que no habían sido perdonados sus pecados. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién me dice? ¿Se habían hecho esa pregunta? A ver, hermana Maru. Pues dice en el versículo, ¿no, Moni? Que sus Ujú. pecados le son perdonados. Entonces nos hace o nos lleva a pensar que probablemente no era salva, pero ya llevaba a Jesucristo cierta fama, por eso lo perseguían también. Sí, correcto. Es una realidad que las personas no buscan al Señor. Esa es la verdad. Porque si nosotros pensamos en nuestra condición previo a poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, ninguna de nosotras estábamos pensando en agradar a Dios de alguna manera. Estábamos metidas en nuestros delitos y pecados. Y éramos enemigas de Dios, cada una en su forma y en su manera. La realidad es que rechazamos al Señor Jesucristo y esta mujer no presentó ningún motivo de rechazo. Al contrario, ella llegó directo a hacer lo que ya había dispuesto en su corazón de llorar, de limpiar los pies del Señor Jesucristo y de ser el ejemplo que el Señor usó en esta situación, sabiendo que de antemano que el Señor Jesucristo controla todas las cosas. Entonces, esta mujer estaba arrepentida de una manera profunda. Los fariseos siempre mostraban desprecio a los pecadores, por eso decían, ay, esta mujer, o sea, uff, ¿no? Cuando Jesús le dice la historia en respuesta a sus pensamientos, de esta manera le muestra que verdaderamente Jesús es un profeta. Un denario, el ejemplo que usa de los denarios cuando le dice quién es la persona que más, más amaría más al que le haya perdonado lo que debía. Un denario, recordemos que era lo que es el equivalente a un día de trabajo. El saludo en la mejilla era algo real que se podía hacer, pero esta mujer se humilló a tal grado que no besaba la mejilla del Señor Jesús, besaba sus pies. Ujú. Am, Usó el ungüento, se lo puso en sus pies, le puso lo que es su perfume en sus pies, le ungió sus pies. No, la Biblia no nos dice el costo del perfume. Ah, Muy probablemente esta mujer ya había sido perdonada y lo que nosotros vimos en este ejemplo fue el motivo de agradecimiento de esta mujer por haber sido perdonada por muchos pecados. ¿Cómo actuarías tú si tuvieras la oportunidad de agradecer de alguna manera? El Señor Jesucristo no está esperando nuestro agradecimiento porque Él por amor, Él nos amó primero a nosotros para darnos la salvación. ¿Qué harías tú? Había una pregunta que en algún momento llegamos a hacer a nosotros, a los hermanos de la congregación, y les decíamos, ¿qué harías si supieras que hoy a las 8 de la noche va a llegar Jesús a tu casa? Y muchos decían, ay, no, pues tengo que limpiar todo y tengo que arreglar y le voy a poner un lugar en donde él se pueda sentar y le voy a poner una buena comida para que él pueda estar bien. O sea, te vas a desvivir por atender a la persona que te salvó. Esta mujer se desvivió por agradecimiento por el Señor. Ajá. Y recordemos que nosotros tenemos una actitud hostil contra Dios antes de ser salvos, no al revés.
Solo cuando hemos sido salvados es cuando queremos saber y aprender más del Señor. Y ahí es cuando vemos el verdadero cambio. Rebe nos decía, la gente, no, pues no me interesa y no me hables y no quiero saber y son hostiles y son groseros. Pero ¿qué pasa al contrario? Cuando la persona es salvada, cuando ella se ve en la condición pecadora y tiene que ir a pedir perdón, la persona tiene una actitud diferente. La persona es distinta. Entonces, ¿qué sigue enseñándonos este pasaje? Regresamos al pasaje y dice en el versículo 47, por lo cual te digo, sigue este diálogo entre Jesús y Simón, que sus muchos pecados les son perdonados, refiriéndose a la mujer, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y refiriéndose a esto al ejemplo que le puso de las personas que debían cierta cantidad de denarios. Versículo 48. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí otra vez, todas las demás personas que se encontraban en el lugar, en su mente, de manera inmediata, empezaron a hablar. ¿Quién es este que también perdona pecados? O sea, qué rollo, ¿no? Pero en su mente no lo verbalizaron. Versículo 50. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué ejemplo tan hermoso tenemos el día de hoy para recordarnos muchas cosas. Entonces, ahora sí, nos vamos al libro. Si alguien tiene algo que comentar, me dice, por favor, me levanta su manita o abre su micro y nos vamos a comentar cosas. Entonces, vámonos al libro, por favor. Quiero rescatar algunos temas, algunos puntos importantes de lo que es este análisis, de lo que es esta lectura bíblica que vimos el día de hoy. Página 84, párrafo 1, 2, 3, párrafo 4, dice lo siguiente. Lo que quiero decir es, las madres, bueno, Shannon habla de un ejemplo de que una muchacha que fue a un retiro y usó un bikini y fue mal vista por todas las demás chicas cuando ella estaba acostumbrada a usar bikini y que la realidad es que ella no quería faltarle a Dios, ¿no? Entonces dice, lo que quiero decir es que las madres y las hijas por igual deben cuidarse mucho de emitir juicios y sopesar las intenciones del corazón de las personas, especialmente usando su propia lista de lo que está bien y de lo que está mal, porque esta definitivamente sí es una advertencia explícita que nos ha hecho Jesucristo. Hermanas, estamos llamadas a no emitir juicios, porque el juicio es del Señor, el juez es Él. Nosotras no podemos emitir juicios. Aunque yo considere, y es pecado, que el pecado de Maru es peor al mío, no es mi responsabilidad dictaminar cuál es el pecado mayor entre el pecado de Maru y el mío. ¿Sí me explico? No estamos llamadas a eso, ni siquiera a juzgar las intenciones del corazón de la persona que actúe. En este caso, con el ejemplo de la mujer pecadora y Simón, Simón estaba juzgando las intenciones del corazón de esta dama. Página 85, en el apartado que dice el juez Simón. Los pensamientos de Simón revelaban su versión de la historia que sucedía delante de sus ojos. Él era el juez Simón. Y los jueces no se preocupan por defenderse a sí mismos. Su trabajo consiste en condenar y sentenciar a los demás por cuenta de su moralidad superior y su entendimiento elevado como fariseo. Ajá. Simón se veía en una posición de privilegio para evaluarlo todo, especialmente en esta mujer que se había infiltrado en su casa. Entonces, muchas veces podemos tener esa actitud de mantenernos como unas juezas que no se está evaluando lo mío, a mí ni me vean, porque yo ahorita soy la que está emitiendo el juicio, pero los pecados de Anel son ta, 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 ta. ¿Sí me explico? Podemos llegar a ser así. Y tenemos que detenernos y pensar. Ahí mismo donde dice el juez Simón, hacia abajo, una prostituta lo estaba besando y él ni siquiera lo detenía. ¡Qué atrocidad! Simón no solo se llenó de indignación, sino que empezó a emitir juicios. Él empezó a hablar, a decir, a calificar,
sin antes detenerse a entender. Página 86. Párrafo 2. Simón respondió, pienso que aquel, cuando le hace el ejemplo de los dos deudores, Simón responde, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús usó entonces esta respuesta para cambiar el protagonismo de la verdadera historia que tenía lugar en la mesa de Jesús. En la mesa de Simón, perdón, Jesús no era un falso profeta que estaba contaminado por una mujer malvada, sino que hace el juicio correcto entre los pensamientos de Simón contra las actitudes de la mujer pecadora. Abajo, el error de Simón constituye una ilustración de la enseñanza de Jesús que es digna de un libro de texto. No juzgues para que no seas juzgada, que está en Mateo 7:1. Ahorita vamos a analizar el pasaje de Mateo. Abajo, las mujeres, a veces las mujeres que nos comparamos y sabemos mucho acerca de lo que está bien y lo que está mal, damos por hecho que estamos mejor calificadas para juzgar. Hermanas, esta es una pedrada horrorosa. La voy a volver a leer. A veces las mujeres que nos comparamos y sabemos mucho acerca de lo que está bien y lo que está mal, damos por hecho que estamos mejor calificadas para juzgar, para detectar el pecado y para exigir a los demás que nos rindan cuentas de sus actos. Sin embargo, al igual que Simón, cuando nos subimos a la silla del juez, con frecuencia nos hallamos en una posición que nos impide ver claramente, especialmente a nosotras mismas. Y este es el encare más fuerte que tiene Shannon contra ella misma y contra todas las lectoras de este libro. No podemos agarrar y decir, yo estoy mejor que Fabi y pues como yo estoy mejor que Fabi, tengo un mejor juicio sobre lo que Fabi hace. Entonces yo considero que lo que hizo Fabi la última vez es tan horrible y nadie de nosotras debemos de hablarle a Fabi. O sea, podemos llegar hasta ese grado. O sea, de verdad, no, deberíamos de ponernos a observar hasta qué grado podemos llegar, pero ¿saben una cosa? A lo mejor todo se queda aquí. Cuando emitimos el juicio, muy probablemente no lo verbalizamos, pero está aquí y estamos aprendiendo que el Señor conoce nuestros pensamientos y que delante de Él estamos completamente como si estuviéramos en una vitrina. Todo se ve, todo se nota. Y entonces deberíamos de tener mucho, mucho cuidado. Página 87. Dice, piensa en esto, quienes critican a las personas que critican son personas que critican. Es más fácil detectar ese pecado en otros que verlo en nosotras mismas. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación? Muy probablemente, no lo sé, ustedes si alguien me quiere compartir algo, está bien, adelante, en donde hemos observado críticas hacia otras personas y de alguna manera al estar escuchando a esas personas que critican, nosotros también le entramos, de alguna manera. O en mi mente emito un juicio, pero no lo digo. Entonces tenemos que estarnos observando en estos casos. Abajo en la página 87, Simón sintió que era apto para juzgar a la mujer pecadora, aunque él también era un pecador. Al plantear una comparación desde una posición elevada, él reveló su propio orgullo, lo cual Jesús señaló, al juzgar, él cumplía los requisitos para ser juzgado. Y ahí viene algo que nos tiene que hacer reflexionar, detenernos, pensar. No puedo yo juzgar los pecados de Katia cuando yo también soy una pecadora. Y el único perfecto, que es nuestro modelo, el único que puede emitir un juicio verdadero, es el Señor Jesús. Porque nosotras estamos viviendo en pecado, hermanas, aunque estamos justificadas y somos perdonadas por el Señor Jesús y no lo merecíamos, lo único que nosotros le podemos ofrecer al Señor Jesús es nuestro pecado. El Señor no necesita nuestro juicio. Página 88, primer párrafo, casi al final. El Hijo de Dios, el ser más valioso del universo, había llegado a cenar a la casa de Simón y Simón fue descortés y lo ignoró. Ahí vemos también esa parte de su pecado de Simón. Más abajo dice, a diferencia de Simón, esta mujer comprendió que Jesús era el tesoro que merecía la pérdida de todo lo demás. Ajá.
Cuando ella derramó su ofrenda a los pies de Jesús, es evidente que ella perdió su vida para hallarla. Ella, perdonada y limpia, viviría para siempre y danzará en las calles de oro, adornando y exaltando a Jesús. Ese es nuestro futuro. Nosotros vamos a salir de aquí seguras, cada una de nosotras. Cuando llegue nuestro momento, vamos a salir seguras de que vamos directo a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ya fuimos perdonadas. No no acumulemos más la manera de poder agarrar nuestro, ¿cómo se llama? La cosita que tienen los jueces para pegar. No agarremos más este aparatito para seguir emitiendo juicios, hermanas. No estamos para eso. Página 89. Martillo. Dice, el martillo no es mío. A los ojos de Jesús, la mujer era el ejemplo para otros. No, Simón. Ujú. Fue ella la que salió en paz. Ella salió perdonada. Gloria a Dios por eso. Más abajo dice, ¿me permites dirigirte unas palabras a las mujeres que se comparan y llevan mucho tiempo en una iglesia? Dice, aquellas que tienen los expedientes más limpios y cuyas cejas se elevan con mayor rapidez. Amigas, el lugar de Dios no está disponible. No tenemos acceso a él. Ese lugar no nos corresponde. Jugar a ser juez no nos hace ningún bien y destruye a aquellos que realmente necesitan nuestro amor. Y aquí quiero hacer una pausa y lanzar una pregunta. ¿Consideran ustedes? Es una pregunta. Quiero que alguien, quien quiera, me la pueda ayudar a responder. ¿Ustedes consideran que el hecho de mantener más años dentro del Evangelio nos pueda llevar a caer en este tipo de cosas? Es decir, a juzgar más rápido o juzgar menos rápido. Quisiera escuchar su opinión. ¿Quién me puede decir? Maru ya me dijo que sí. Sí, ok. ¿Qué piensan? Porque aquí hay de todas las edades y mujeres de todas las edades en su relación con Cristo. A ver, Rebe, ¿cuántos años llevas en el Evangelio y cuál es tu opinión? Pues conociendo el Evangelio desde que nací, ¿no? Tengo 27 años Ujú, y pues la verdad es que mi opinión es que depende mucho de la relación que cada una tenga con Dios, ¿no? O sea, ujú. si yo tengo una relación firme en Dios, entonces voy a evitar hacer estos juicios, ¿no? Voy a evitar, más bien voy a ver a las personas con misericordia, ¿no? Así como Dios las ve. Pero si yo estoy dentro de la iglesia y a lo mejor solamente voy, y aunque se escuche feo, pero solamente voy los domingos, ¿no? O solamente voy a calentar una banca, perdón por la expresión, Ok, pero si solamente voy a eso, pues obviamente sí va a ser muy difícil, ¿no? Muy fácil el juzgar y el muy difícil ver a las personas como Dios ve. Entonces creo que depende mucho de la relación que tenemos con Dios y de cómo hablamos, cómo Dios nos hace ver a los demás. Y también el saber nuestra identidad en Cristo y saber quiénes somos en Él nos hace eh, pues amar a las personas y tener misericordia de ellas. muy bien. Gracias, Rebe. Hermana Mari, adelante, por favor. Tiene su manita levantada. Sí, Moni, creo que todas, podemos ver, nos podemos ver en el espejo de Simón. Simón era conocido como Simón el leproso. Seguramente, por gratitud a Cristo, Simón había invitado a Cristo, a Dios, a su casa. Sin embargo, todas creo que nos parecemos a ese Simón el leproso. Hemos recibido tantas bendiciones del Señor y no hemos permitido el ser transformadas verdaderamente por Dios. Se nos olvida. Se Ujú. nos olvida que pasamos por esa lepra, se nos olvida que pasamos por ese flujo de sangre, se nos olvida que pasamos por tantas y tantas situaciones y que hemos sido sanadas por el Señor. Se nos olvida. Se nos olvida porque ya pasó ese periodo, porque lo salvamos y decimos, lejos de darle la honra al Señor, nos honramos a nosotras mismas.
Y decimos, es que fui con el médico fulano de tal, es que fui con la persona perengana, porque esta persona me dio las herramientas para que yo pudiera entrar, hacer o decir cualquier cosa. Creo que todas hemos sido unas leprosas que no hemos reconocido que la sanidad la hemos obtenido de Cristo. Ujú, Y se nos olvida. Y pasa el tiempo y se nos olvida. Y nos creemos la última coca del desierto. Y pensamos que todo lo que hemos hecho en nuestra vida es porque ha sido nuestro esfuerzo. Y ujú, se nos olvida verdaderamente de dónde venimos, de dónde el Señor nos ha sacado. Dice que nos ha sacado de la podredumbre, de lo más vil, de sí, lo más bajo. El Señor nos ha sacado de ahí. Y y no hemos permitido, no hemos creído más que nada, Moni. Creo que es falta de fe. No hemos tenido la fe suficiente de saber que desde el momento en que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, el Señor ha perdonado nuestro pecado. Está perdonando los pecados que están, y seguirá perdonando los que vamos a tener. Ujú. Pero eso no nos da autoridad ni nos da derecho a ser este tipo de mujeres, este tipo de personas malagradecidas. Y somos malagradecidas. ujú, Ujú. No recordamos verdaderamente de dónde nos ha rescatado el Señor. Así como a Simón el leproso, yo creo que por gratitud lo invitó, pero no lo demuestra esa gratitud. Así somos nosotras. ujú. Y nos sentimos con el derecho de juzgar y decir, como la oración del fariseo, qué bueno que no soy como Rebe, Como, qué bueno que no soy, ajá, no, yo soy diferente. Se ujú, nos olvida la lepra que un día tuvimos, se nos ujú, olvida. Y pues deseo con todo mi corazón que siempre recordemos que hemos sido sanadas, ujú, que hemos sido sanadas y que no se nos olvide que por fe un día estaremos en la presencia del Señor, un día estaremos. Y anhelemos que el Señor nos diga, buena sierva, fiel y justa, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te mucho te pondré. pondré. Ujú, Entra a la vida eterna conmigo. Ujú. ujú, Así es que, pues híjole, se nos olvida nuestra identidad, se nos olvida quién es Dios, se nos olvida. Y ujú. nos sentimos con la libertad de seguir juzgando. Ujú. Muy Gracias. bien, gracias. Ya Rebe nos dio su opinión. En resumen, pues cada persona depende de su relación con el Señor. Nuestra hermana Marisela en resumen nos recuerda que nosotros olvidamos de dónde venimos y no tenemos la suficiente fe ni la suficiente madurez para entender que cada una de nosotras salió de la pudredumbre. Aquí Katia nos dice, yo opino que no debemos de juzgar, estamos llamadas a no hacerlo. Esa no es nuestro papel. Si alguien más quisiera contestar esta pregunta, si no, continuamos. Es una situación real que si vamos caminando hacia la santificación progresiva, ¿qué significa esto? Que cada una de nosotras diariamente estamos siendo transformadas por el Espíritu Santo a dejar de ser la Mónica antigua y ser una nueva criatura. Al ser transformadas de todas esas cosas de la podredumbre que aún traemos, de esa vieja canción que de repente sale, que nosotros tenemos que renunciar y quitar de nuestra vida, porque somos personas rescatadas por Cristo que no tienen por qué estar haciendo o manteniendo actitudes que no honran al Señor. Entonces, y eso pues ya cada quien se tiene que ponerse a pensar si efectivamente mis acciones están dando gloria y honra a Dios en diferentes áreas. Ahorita nada más estamos hablando de juzgar a los demás. Regreso ahí en la página 90 para pasar con algunas preguntas. Página 90 dice, amigas, el pecado es una enfermedad que todos padecemos, es terrible. Hiere a todo lo que toca, pero tú y yo hemos encontrado la cura.
hemos encontrado a Jesús, aquel que no ha sido contaminado por nuestro pecado y en cambio lo cancela y nos limpia. Gloria a Dios por eso, porque somos salvas. El lugar de Dios no me corresponde a mí tomarlo. Cuando trato de subir allí y usurpar el lugar, lastimo a las personas que necesitan mi amor. Y en la página 91 vienen algunas preguntas. Dice, ¿hay alguien a quien hayas juzgado o criticado porque comete pecados diferentes a los tuyos? Estas preguntas son personales, no me tienen que dar su respuesta, solo para meditar. Dice, ¿de qué manera tu actitud de juicio te califica para ser juzgada? ¿Cómo piensas corregir esta actitud delante del Señor? Esto es una respuesta personal. Vámonos a un pasaje que es Lucas 7, 44 al 47. Le quiero pedir por favor a mi hermana Maru, si estás ahí disponible, si nos puedes compartir Lucas 7. Es parte del mismo pasaje que ya nos leyó la hermana Mari y ya lo analizamos. 44 al 47, por favor. Claro que sí, Moni. Gracias, Maru. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Gracias, hermana. Dice la pregunta, ¿cómo comparó Jesús a Simón con la mujer? Bueno, cuando le está diciendo lo que ella hace y él no hace. Siguiente pregunta, ¿de qué maneras eres como Simón? O sea, ¿de qué maneras tú de repente te pones en el papel de Simón? Otra, ¿de qué maneras eres como la mujer? Recordar que hay momentos en los que podemos ser juzgados, porque también eso puede pasar. Dentro de todo nuestro andar cristiano, puede ser que tú te pongas en el papel de juzgar a otro, pero también puede ser que tú estés en el papel de la mujer, es decir, que no hiciste nada y te están juzgando. ¿Sí me explico? Y hay que aprender a atender este tipo de situaciones porque recordemos que el Señor es el que se encarga. Más adelante viene un pasaje que habla sobre esto. Romanos 12, por favor, Rebe, ¿nos puedes compartir Romanos 12, 19 y 20, por favor? Y Fabi, ¿nos puedes ayudar con Primera de Corintios 4, 5? Romanos 12, 19 y 20 y Fabi, Primera de Corintios 4, 5. Sí. Romanos 12, 19 y 20 dice, no busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Muy bien, muchas gracias. Fabi, ¿tienes 1 Corintios 4, 5? Sí, Moni. Gracias. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces nada uno recibirá su alabanza de Dios. Muchas gracias. Perdón, cada uno. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ajá. Muchas gracias, Fabi. Entonces, estos dos pasajes nos dan instrucciones de cómo actuar cuando estamos nosotros en la otra condición. Es decir, cuando yo no estoy emitiendo juicio, pero hay alguien más que esté emitiendo juicio contra mí. ¿Qué instrucciones y advertencias ofrecen estos versículos? ¿Qué consuelo encuentras en relación con los pecados hirientes de otros? Bueno, aquí tenemos que recordar que no estamos para regresar mal por mal. Han visto, no sé si han visto esos memes chistositos, ¿no? Que está la persona orando y Señor, yo entiendo que tú vas a emitir un juicio, pero por favor, guía este ladrillo, porque estás cansada de que otras personas te estén atacando. No tenemos por qué ponernos así. Podemos ir y hablar con el Señor y expresar todo lo que nosotros traemos y decirle, Padre,
me duele esto y esto y esto, y tú sabes esto y esto, y Él conoce la intención de tu corazón. Y estos dos pasajes que Revi y Fabi nos acaban de leer dicen que demos lugar a que Él se encargue. Por ahí hablaba con esta Gaby que ya se salió, no pudo quedarse, pero comentábamos una situación que le pasó y le decía, tú y yo sabemos que el Señor es especialista para hablarnos en cualquier momento y decirnos nuestras cosas. Puedes estar tú lavando los trastes, haciendo una actividad que ni siquiera estás pensando en algo que hiciste y el Señor te la recuerda, o un pecado que no has confesado te lo recuerda. Entonces el Señor es especialista en emitir el juicio correcto y hacer las cosas correctas. Entonces descansemos, aunque tengamos ganas de pedirle al Señor que dirija el ladrillo en contra de la persona que me hizo daño, descansemos en el Señor en que Él va a hacer lo correcto, porque Él es el juez justo. Entonces, eh, trata bien a tus enemigos, no estés buscando juicio, en pocas palabras. Y viene la segunda parte, el último capítulo, no más bien, el último pasaje que vamos a analizar hoy para cerrar nuestro capítulo de comparar tu pecado con el mío. Vámonos todas, por favor, a Mateo 7, versículos 1 al 5. Mateo 7. Anel, ¿puedes leer? 7 versículos 1 al 5. A ver si Anel puede leer o si no, Katia, si puedes leer. Si no, lo leo yo. ¿Pueden? Si pueden, no pueden. Ok, lo voy a leer yo. Yo sí puedo, Moni, pero ¿cuál? Mateo, gracias. Mateo 7, 1 al 5, por favor, Katia. Gracias. Está apagado tu micro. Ahí se los voy a anotar 1 al 5. Es el otro pasaje que vamos a analizar el día de hoy. Ya, perdón. Sí, adelante. Mateo 7 del 1 al 5. Dice, no juzguéis, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midéis os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ujú. Gracias. Entonces, tenemos un pasaje más para analizar. Gracias, Katia. Perdón, dice Anel que una disculpa, no puede prender su audio. Ok, no te preocupes, Anel, pero qué bueno que sigues aquí con nosotros. Entonces, tenemos un nuevo pasaje y este pasaje es muy interesante porque es muy claro, no hay que escarbarle tanto. Dice que no juzguemos para que no seas juzgados. No se refiere a que no podemos emitir ningún juicio, no se refiere a eso, porque sí podemos juzgar. ¿Cómo Mónica dice eso? Vamos a confirmar, vámonos a Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Rebe, ¿lo puedes leer, por favor? Gálatas 6:1. Gálatas, ¿verdad? 6:1, por favor. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muchas gracias. Fíjense, en este pasaje que también Rebe nos está compartiendo, dice prácticamente
que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Entonces sí podemos emitir un juicio. Si yo estoy observando que mi hermana Maru, por poner un ejemplo, todos son ejemplos, ¿eh? Si uso sus nombres es puro ejemplo nada más. Si mi hermana Maru está siendo muy mentirosa con su esposo y yo le cacho 3 mentiras, ¿le digo o no le digo? Yo creo que puedo hablar con ella y decirle, Maru, he orado, he observado que le has dicho 3 mentiras a tu esposo y creo que eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Pero aquí viene la condición. Rebe nos dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Entonces, yo puedo emitir un juicio con un espíritu de mansedumbre, considerándome primero yo. Es ahí cuando entonces puedo hablar con Maru, yo ya oré, yo ya me puse delante de Dios, yo ya confesé mis pecados y entonces con un espíritu de mansedumbre, en amor, por amor a mi hermana Maru, puedo hablar con ella. ¿Sí me explico? Emitir un juicio condenatorio en donde yo estoy poniendo mi dedo sobre Maru diciéndole que es una pecadora, entonces es un juicio incorrecto. Regresamos ahora sí a Mateo 7. Otra vez, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Entonces dice aquí, y con la medida con la que mides, serás medido. La intención por lo cual tú vas a abrir tu boca es para darle honra y gloria a Dios. Si al final el objetivo es que mi hermana Maru, por poner el ejemplo, yo ya agarré a Maru de ejemplo ahorita, por poner el ejemplo de mi hermana Maru, de la honra a Dios, ¿qué sería lo correcto? Que yo con un espíritu de mansedumbre hable con ella y le diga, hermana Maru, observé este pecado en ti y quiero orar por ti. Y si no lo reconoce, bueno, entonces ya es ella con Dios. Si ella lo reconoce, o sí, reconozco que le mentí a mi esposo, ¿no? Por el ejemplo que estoy poniendo. Y ella pide perdón. Eso es lo que da gloria a Dios. Eso es lo que efectivamente da gloria a Dios. Entonces somos llamados a emitir un juicio de rectitud, siguiendo los preceptos que están en Gálatas 6:1 que Rebe nos leyó. Entonces, primero me tengo que recordar a mí mismo el Evangelio y mis propios pecados y pedir perdón a Dios, no ponerme en el punto de juez alto, que yo soy perfecta y mi hermana Maru no, por regresar al mismo ejemplo. ¿Sí me explico? Esa es la actitud correcta. Entonces, recordándome a mí mismo mis propios pecados, no señalar con una actitud grosera, mirándome primero que yo no soy mejor que tú, porque al igual que cualquiera de ustedes, yo soy pecadora al igual que ustedes. No voy a medir quién es más pecadora que yo, ni tampoco voy a decir que yo soy la peor o cada quien puede decir lo que sea. Entonces, regresando al pasaje de Mateo 7, versículo 3, y ahí es donde hay que seguir con mucho cuidado. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y Shannon nos habla en el libro que para medir una paja tengo que usar una regla en milímetros, porque la paja es muy pequeña. ¿Sí recuerdan? Que eso viene en el libro. Y luego dice de la viga que está en mi ojo. La viga no la voy a medir en milímetros, probablemente la voy a medir en metros. Y es ahí cuando yo puedo emitir un juicio correcto cuando me miro primero a mí misma antes de hablar de otra persona. Entonces dice versículo 3 nuevamente, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu propio ojo? Entonces, primero tú y luego la otra persona. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, yo primero, no deis hasta ahí, bueno, hasta el versículo 5. Entonces, el punto aquí es, hermanas, ¿podemos ayudarnos entre nosotras? Sí, y creo que estamos llamadas a decirnos entre nosotras si nos cachamos en alguna situación. Y con una situación de humildad,
delante de los ojos de Dios. Primero mirando mi propio pecado, es decir, primero quitando mi propia viga, entonces podré ver bien para poder ayudar a cualquier hermana en Cristo a quitar la paja de su ojo. Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos entender para llegar a la parte final de nuestro capítulo 2, porque efectivamente cada una de nosotras somos buenas para decir que lo nuestro es más chiquito y que lo que está cometiendo la otra persona es más grande. Siempre decimos que la paja está en mi ojo, pero la viga está en el ojo de mi hermano. Pero si yo primero no me quito ni mi paja ni mi ojo, no puedo ayudar a cualquiera de ustedes. ¿Sí me explico? Entonces, primero yo me quito mi pecado, es decir, voy y confieso delante del Señor, me miro a mí misma si no estoy cayendo en lo mismo, y luego voy y busco a la persona a la que puedo orientar, hablar, ayudar a que se quite su viga o su paja. ¿Sí me explico? Entonces, regresando a la página 92. 92, casi antes de que dice medición milimétrica, dice lo siguiente. Sin embargo, en el reino de Jesús las cosas no siguen el curso natural ni esperado. Las mujeres que nos comparamos y queremos ser libres, tenemos que dejar de juzgar el pecado de los otros y empezar a examinar nuestro propio pecado. Ese es el llamado que tenemos. Página 93. Puede que incluso tengas que medir en metros. Las mujeres que juzgamos y criticamos a otros tenemos la tendencia a inclinarnos a medir a otros en milímetros, diciendo y pensando cosas como, ¿puedes creer que ella hizo una mueca cuando él dijo esto? No puedo creer que haya olvidado mi nombre o cosas así. Cualquier circunstancia puede llegar a crear un problema en nuestros pensamientos. Sin embargo, Jesús dijo que cuando juzgamos, criticamos y expresamos repulsión, nuestra arrogancia es del tamaño de una viga. Ahí estamos nosotras cuando estamos juzgando, puesto que nuestro orgullo se mide en metros. Cuán hipócrita es que nosotras en nuestro orgullo pretendamos evaluar las faltas de otros en milímetros. Qué cosa tan fuerte. Tenemos que estarnos observando todo el tiempo. Tenemos ese reto. Me salto a la página 94. ¿Sí me escuchan bien? Porque me veo lenta yo en la imagen. Ok, perfecto. Página 94, en la mitad. Es interesante que la historia que Jesús relató para corregir a Simón lo pusiera hombro a hombro con una prostituta. De verdad, o sea, cualquier pecado es horroroso delante del Señor. Y la semana pasada hablábamos que este pecado es menos que este pecado. O sea, cualquier pecado es pecado, punto, se acabó. Estás ofendiendo a Cristo. Vámonos hasta la parte de abajo, de página 94. Los 10 mandamientos, entre otros, nos muestran nuestra propia deuda que tenemos con Dios. O sea, si crees que no tienes pecados horribles, bueno, chécate los 10 mandamientos. Página 95. Simón, cuando le dije, Simón, ¿ves a esta mujer? Le estaba sugiriendo inclinarse y darse vuelta a la regla. O sea, deja de medirla a ella como la estás midiendo. En vez de medir el pecado de ella en milímetros, Jesús vio su amor inspirado por el perdón en medida de metros. Misma página 95, más abajo en letras negritas. Qué gozo es para el Santísimo dispensarte del tribunal y despacharte para que vivas tu vida en paz y en perdón. Somos perdonadas. Y con eso tenemos para vivir en agradecimiento por siempre. Ahí mismo más abajo, si algunas visualizáramos nuestra deuda de pecado como una pila sobre la mesa de la cocina, esta se mediría en centímetros, probablemente en metros, como la mujer a los pies de Jesús. En comparación con la pila de Simón, la de la mujer era más alta, sin embargo, como toda una pila había sido perdonada, no era más que un motivo para amar más. Este ejemplo me gustó mucho y me dio risa porque lo trasladó a nuestras labores como amas de casa, ¿no? Si tienes una visita y llega mucha gente a tu casa, pues seguramente pudiste haber dado de comer y tienes muchos trastes, ¿no? Entonces, ella dice, compara tu pila de trastes contra la pila de trastes de otra persona y date cuenta que tu pila es la alta.
si cada traste sucio corresponde a cada pecado que has hecho, pues cada quien tiene su lista, ¿no? Cada una tiene su lista personal. Me voy a la página 96 en la parte superior. Él no te ve como los hombres te ven. Él recibe tus lágrimas y tus besos, no como una profanación, sino como amor que brota de una mujer que es limpia. Qué bonito, de verdad. Tú y cada una de nosotras tenemos diferentes maneras de agradecer a Dios. Si alguna de ustedes ha hecho el ejercicio de ser agradecidas, yo imagino que sí, que han orado en algún momento de sus vidas dando gracias a Dios por su casa, por su familia, por lo que ustedes quieran, cada una sabe el grado de agradecimiento que tiene delante de Dios. Tampoco lo vamos a medir, pero seamos agradecidas por toda esa pila de cosas que el Señor pues nos ha limpiado. En la página 96, donde dice, soy un Simón repulsivo, dice Simón, con una viga en el ojo, sostengo en alto mi regla por el lado que señala los milímetros y juzgo meticulosamente, olvidando por completo mi propia pila de pecado. Entonces, por favor, recordémonos nuestro propio pecado. Abajo, como Simón y la mujer, somos simplemente pecadores codo a codo. Todos tenemos deudas enormes que nunca podríamos pagar. Y para cerrar, salió Fabi, dice, hermanas, me despido, tengo que desconectarme. Hermosa enseñanza, gracias a Dios por tu don de maestra, Moni. Gracias a Dios, Fabi. Vamos a terminar este cierre de este capítulo 2 con la carta que, pues, se dejó escrita en una iglesia, la pudieron leer, donde una persona hace una transparencia y dice cosas que es una confesión. Entonces, quien tenga su libro ahí en la página 96, en la parte final, dice, señoras, tengo que hacer una confesión. Con frecuencia cuando vengo a la iglesia, mis ojos están puestos en mí, no en Jesús. El Espíritu Santo ha abierto mis ojos para ver cómo Satanás se ha infiltrado en mi corazón, impidiéndome amar a Dios sin reservas y amar a mi prójimo como a mí misma. Estas son algunas inquietudes con las cuales Dios me ha confrontado. Entonces, voy a leerlas, son 14, vamos a hacer un reto más fuerte. Cada quien va a marcar de forma personal, no me tienen que decir cuál es el número que les aplica, cuál te aplica a ti de forma personal. No me digas tu respuesta, solo márcala. Número 1. Miro a otros con un ojo que compara, no con un ojo que ama. Número 2. Me siento celosa de otras personas. Número 3. Me preocupa lo que la gente piensa de mí. Número 4. Me preocupa equivocarme al hablar y que alguien piense menos de mí por ello. Número 5. Me preocupo por lo que voy a vestir y cómo me veo. Número 6. Creo que no le agrado a nadie. Número 7. Siento que no encajo en ningún lugar. 8. Solo me siento segura cuando las personas que me rodean están de acuerdo conmigo. Número 9. Digo cosas que crean divisiones entre personas. 10. Me quejo y hablo negativamente acerca de todo. 11. Me distraigo durante la adoración, pensando en todo menos en aquel a quien tenemos que adorar. Número 12, escucho el mensaje con un oído crítico. Número 13, deseo que otra persona que necesita el mensaje más que yo estuviera aquí para poderlo escuchar. Creo que eso en algún momento a todos nos ha pasado, ¿no? Estás escuchando el mensaje y dices, ay, si Perenganita estuviera escuchando esto. Bueno, a mí sí me ha pasado. 14, sirvo por deber y no por amor. Cada una, ese es el reto, que cada una se identifique con qué número se llega en un momento dado a encajar y esa debe de ser nuestra oración. Si yo estoy encajando con el 7, por ejemplo, Señor, no tengo por qué estarme preocupando por lo que voy a vestir y cómo me veo, porque lo más importante es que yo me vista para darte la gloria a ti, no para que las otras personas me vean y volver a confesar y entregar la situación al Señor. Esa es la lista de confesiones que apareció en una iglesia. Pues si la autora lo escribió es porque muy seguramente es real y bueno, es un reto para cada una de nosotras. Que nosotras podamos observar cómo estamos actuando, de qué manera no estamos honrando a Dios. Y no es necesario decir las respuestas. Cada una tiene su respuesta personal. Quiero terminar este estudio
con el Salmo 32, 1 al 5. Le voy a pedir a mi hermana Maru si no lo puede compartir. Eso está en la página 98, Salmo 32, 1 al 5, y gozarnos con la verdad de la palabra y lo que dice el Salmo y seguirnos poniendo en las manos del Señor para seguir siendo mujeres transformadas. Adelante, Maru. Simone, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en, en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muchas gracias. Qué ¿Hasta qué número? bonito. Hasta ahí, hermana Maru, muchas gracias. Hasta el 5. Gracias. Qué bonito manera de cerrar. Nosotros sabemos y reconocemos que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Estamos cubiertos de nuestros pecados. El Señor Jesucristo nos ha lavado. Aprendemos también que no hay culpa en nosotros, porque si honestamente ya pedimos perdón, pues ya el perdón está dado. Ujú. Pero viene en el versículo 3 una advertencia. ¿Podemos llegar a un punto de quedarnos calladas en nuestros pecados? Sí, sí podemos llegar a hacerlo. Que no tengamos una conciencia muy clara de que yo hice este pecado y no lo he confesado a Dios, también puede pasarnos. Pero dice ahí que puede haber consecuencias por no confesar. Ahí habla de envejecer, se envejecieron mis huesos. Podemos llegar a enfermarnos. También la Biblia nos llega a mencionar esta parte por gemir todo el día. Eh, y algo que es más fuerte en el versículo 4, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. El Señor sabe lo que hemos hecho, somos transparentes delante de Él. Entonces tenemos la obligación y la responsabilidad de ir ante Él y confesar nuestros pecados. Entonces en el versículo 5 es una invitación. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré a mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios por lo que tenemos delante del Señor Jesucristo. Gloria a Dios porque tenemos entrada directa al trono de la gracia para poder hablar con Él y para poder externar nuestros pecados. Y lo más hermoso de todos, hermanas, que el Señor ha limpiado la pila de mi pecado. Entonces, como conclusión, en la página 98, al final, dice, ya que toda mi pila de pecado ha sido perdonada, una pila más alta, solo es un motivo para amar más. Señor, cuando quiera medir milimétricamente las pajas de pecado de los demás, me daré vuelta a mi regla y me voy a arrepentir de mi orgullo, que es del tamaño de una viga. Entonces tenemos un excelente ejemplo en toda esta enseñanza, una oportunidad enorme de seguir siendo transformadas y de poner delante de Dios lo que para otros puede ser oculto, pero delante del Señor, ¿no? Para seguirle pidiendo limpieza diaria de todo lo que cada una necesitamos. Entonces, con esto terminamos nuestro capítulo número 2 de lo que es el libro de nuestra autora Shannon Popkin. Y la próxima semana nos vamos con el capítulo 3. La próxima semana, si no mal recuerdo, le toca a Fabi. Ella nos va a mandar indicaciones de lectura. Entonces vamos a terminar este tiempo orando, dando gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros. Entonces vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu perdón. Nosotros te necesitamos diario, Señor. Tú nos has salvado, nos has rescatado, nos has llamado, has limpiado todos nuestros pecados. Nosotros no podemos imaginar tantas cosas y tantas formas en cómo hemos pecado. A veces tú nos recuerdas los pecados
porque estamos mal delante de ti. A mí me ha pasado de repente en la noche, me levantas a orar, no solo por mis pecados, sino por cualquier cosa, y me haces recordar mis faltas, Señor, y te agradezco por eso. Te ruego en esta hora que cada una de mis hermanas y yo podamos tener una disposición clara y fuerte a seguir siendo confrontadas por ti, para que tú nos sigas limpiando de nuestra iniquidad, como nuestra hermana Marisela lo decía. Ayúdanos a ser más conscientes de cuánto te necesitamos. O como Rebe mencionaba también, ayúdanos a mantener una mejor relación contigo. Nosotras te necesitamos diario. No podemos estar hablando de las intenciones del corazón de absolutamente nadie, porque nosotros ni siquiera tenemos esa cualidad y nosotros emitimos juicios erróneos. Entonces te rogamos que cada vez que podamos emitir un juicio para ayudar a alguien, primero ayúdanos a limpiar primero nuestra viga para poder ayudar a mi hermano a quitar la paja de su ojo. Rogamos en esta hora que seas tú obrando en las mentes y corazones de todas, que cada persona que pueda ver este video posteriormente, Señor, sea confrontada por ti y que cada persona que vea este video honre a ti, Señor, con su propia vida al confesar las cosas que tenga que confesar, porque cada una de nosotras tenemos cosas que confesar. No por escuchar o ver el video después tengas que confesar algo, sino que todas nosotras que estamos aquí el día de hoy te necesitamos y necesitamos confesar algo. Gracias, Señor, por toda tu palabra. Gracias porque tu palabra es buena. Gracias porque tu palabra nos limpia. Pedimos por las necesidades del grupo, rogamos por la salud de nuestros seres queridos y te damos gracias, Señor, porque siempre nos oyes. Gracias por la misericordia de tu vida en nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, déjenme parar la grabación.